Pokémon hasta la 8ª generación, nueva región y un gran postgame con combates en movimiento. Descubre Pokémon Chao sin visita. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy vuelvo al canal con un nuevo fangame de Pokémon que sí, que tiene mucho contenido, que es lo que vamos a ver en este vídeo, por suerte para ti. Además, lo tenemos con un gran postgame, que hará la experiencia mucho más llamativa. Si tienes ganas de un juego de Pokémon con un poco más de dificultad, ya que en cuanto pases la introducción, te darás cuenta que tendrás que pensar estrategias y conseguir numerosos objetos para avanzar. Todo con mucho lore escondido y numerosas misiones que nos llevarán incluso a legendarios. Vamos, una experiencia de entrenador diferente que la verdad tiene cosas que a todos nos encantarán. Pokémon Chao sin visita es un fangame completo en inglés creado por Visita Boy. Viajaremos a una nueva región, donde encontraremos gran variedad de Pokémon hasta la 8ª generación y algunas nuevas formas regionales. Si te gustan las aventuras con nueva historia y región, además de personajes que te acompañen en la aventura, seguramente lo disfrutes muchísimo. Tendremos que hacer misiones, combates y capturas de lo más variopintas. Incluso tendremos una zona safari para probar suerte. Si lo vais a jugar por Android, tendréis un link aquí arriba a la derecha donde explico cómo podéis jugar este y otros juegos. Más fácil imposible. Tendréis la info del fangame y al final cómo jugarlo en Android. Ahí encontraréis todo para moverlo en el celular con tutorial y todo, ya que no deberéis tener problemas para jugarlo en Android. Si te gustan este tipo de juegos de Pokémon, suscríbete con la campanita, ya que así podrás estar al tanto de todas las novedades, además de otros juegazos que también tengo por el canal. Tampoco olvides dejar ese buen likeazo, que así sabré que os gustan estas reviews. También tienes más contenido en Facebook, Instagram y Twitter, incluso TikTok. Tienes todas mis redes sociales en la descripción. Y ya sí, vamos con la review de Pokémon Chao sin visita. Vamos con los Pokémon, donde encontraremos desde la 1ª generación hasta la 8ª generación, con 900 Pokémon añadidos. Además, tendremos nuevas formas regionales, que añaden nuevos tipos a algunos Pokémon, como Vivillon, el tipo Hada y Bicho. Incluso podremos capturar legendarios, que sobre todo encontraremos en el postgame de la aventura. En características y funciones, contaremos con daño físico y especial, además de tipo Hada. Los combates serán en movimiento, no estilo 3D, pero sí bastante llamativo. Tendremos mecánicas actualizadas a las últimas generaciones, como objetos, habilidades o TM, sin olvidar que tendremos la función de doble velocidad, que se activará con la letra Q, de queso. Perfecto para combatir mucho más rápido. La duración son más de 80 horas de partida, sobre todo si capturas y realizas todo el postgame de la aventura, ya que sí, tendremos completa con postgame incluido, aunque como si esto fuera poco también tendremos la Elite Arena, que funcionará en todo momento y podremos volver a combatir con entrenadores que habíamos visto anteriormente. En general, si te gusta explorar y capturar todos los Pokémon, tendrás juego para rato. Los gráficos son estilo 4ª generación, tanto personajes como mapeados. Lo mejor es que tendremos mapeados muy vivos, con sombras e incluso nubes que se mueven por el mapa. El juego tiene toda la esencia de la 4ª generación, pero con combates más animados y llamativos. Y sí, vamos con la historia. En un remoto rincón de los océanos coralinos yacen los tesoros de Visita, un lugar célebre por su exuberante vida Pokémon y su naturaleza prodigiosa. Desde los pulmones de la selva Saltu hasta las cumbres de las montañas Visita, Pokémon, naturaleza y humanos vivían en perfecta armonía, hasta que una sombra de caos los alcanzó, cambiando todo. Un tumulto desatado marcó un antes y un después en Visita, con Pokémon volviéndose contra humanos y una era glacial barriendo todo a su paso. Dos figuras, enviadas por el Guardián del Equilibrio, libraron una guerra de 3 años contra el caos, dejando una estela de pérdidas y un legado conocido como el Salvador Pokémon. Tu viaje comienza con la promesa de la Pokéaventura, pero la realidad se torna siniestra rápidamente. Visita alberga no solo esperanza, sino también destrucción y muerte. El Team Duplex surge como una fuerza contraria a la brillantez de Alexo, liderado
por el singular maestro Ilan, que busca sus propios fines. ¿Podrás detenerlo y evitar que sumerja a Vegeta en un nuevo caos? Y ahora toca conseguir tu corazón. Hoy me gustaría que comentaras si te gustan las aventuras tan largas como esta, ya que sí, lo tenemos completo. Yo creo que es llamativo, pero es verdad que juegos tan largos solo me los acabo si me llaman mucho la atención. Idme poniendo en los comentarios a ver qué pensáis. Y ya sí voy con mi opinión personal, aunque el juego en sí me ha gustado y creo que es una buena oportunidad de viciarte en una aventura con mucho contenido. Empezaré con lo malo, aunque vamos, todos sabéis qué es. Está en inglés o alemán. Y bueno, no lo tenemos en español. La verdad estaría bien que tuviéramos una traducción, pero por ahora es lo que hay. Como siempre, si hay alguna novedad y sale en inglés, lo traeré al canal de nuevo. Sin olvidar que sí, tendremos nuevas formas regionales que aún así no me parecen tan malas, ya que son Pokémon oficiales de otro color y con diferentes tipos, que tampoco me parece tan mal. Y sí, para mí lo único malo puede ser el idioma, y es que en inglés es complicado de entender a veces, en alemán mucho más. Seamos sinceros, pero quitando el idioma, este fangame me parece de lo mejor que tenemos este final de año. Los gráficos quedan bien para su estética de cuarta generación, con una ambientación de nubes y efectos que acompañan bien cada mapeado. Sobre si lo recomiendo o no, pues la verdad es que sí que lo recomiendo. Creo que tiene mucho contenido disfrutable, con ese aumento de dificultad y 900 Pokémon añadidos. Una opción perfecta si te encanta viciar con largos fangames y sobre todo capturar legendarios o combatir en postgame pues durante todo el tiempo que puedas. Y la verdad que este juego te puede durar muchísimo, y en eso no vacilo. Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. Incluso comenta si quieres que traiga otro juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte, no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy. ¡Un saludo!